El día 7 de diciembre de 1896 ocurrió la muerte en combate de Antonio Maceo, uno de los líderes más respetados y osados de la Guerra de Independencia cubana. La historiografía cubana recoge más de 30 versiones sobre la muerte de Maceo, contadas por testigos que quieren aparecer como el héroe de la jornada. Además, están invadidas por el patrioterismo y la exageración característica de la historiografía cubana de todos los tiempos. En este vídeo nos acercaremos a aquellos hechos a través de una fuente poco habitual, el testimonio del general Valeriano Weyler en su libro Mi mando en Cuba. Un texto imprescindible para comprender cómo veía el conflicto uno de los protagonistas principales del mismo, pertenecientes al bando españolista contrario a la independencia, y que quizá nos ayudes a enterarnos de lo que realmente ocurrió ese día en Punta Brava, el día en que cayó el Titán de Bronce. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico El Tesoro del Presidente. El día 11 de febrero de 1896 llegó a La Habana el general Valeriano Weyler, tomando posesión de su cargo como capitán general para iniciar su lucha contra la insurrección. Su participación en la guerra hispano-cubana fue notable. De los generales que desempeñaron su mismo cargo, como fueron Callejas, Martínez Campos y Blanco, es sin duda el más dotado desde el punto de vista militar, organizativo, de valor personal y de ideas estratégicas. A su llegada encontró la isla devastada desde una punta hasta la otra, producto a la actitud conciliadora de Martínez Campos, que había permitido la llamada invasión de Oriente a Occidente, llegando Maceo con sus tropas hasta el extremo occidental, o sea, la provincia de Pinar del Río. Weyler dividió las islas en dos secciones, Oriente y Occidente, poniendo en completo estado operativo la trocha de Júcaro a Morón, una línea militar de fortines y alambradas que había estado bastante descuidada y ahora él la completó para que lograra su máxima capacidad. Y decidió ir operando por partes. Concentró la mayoría de las tropas en Occidente con el objetivo de pacificar primero esta región, y para lograr una mayor concentración de hombres, retiró las guarniciones estáticas de poblados e ingenios y sumó estos hombres a las columnas de operaciones, en constante movimiento, dejando la tarea de guarnición a los voluntarios. El occidente del país fue a su vez dividido por la trocha Mariel Majana, que encerró a Maceo en la provincia de Pinar del Río. Weyler en persona se dirigió entonces a esa provincia, penetrando con varias columnas en las montañas. Sus tropas libraron varias acciones exitosas como la de Cacarajícara, Soroa y el Rubí. Aquí vemos en estas fotos un fusil Winchester bellamente decorado que fue regalado a Weyler por el Cuerpo de Artillería de La Habana en ocasión de esas victorias militares. Weyler opina en su libro que el efecto en la moral de los insurrectos que provocó su entrada en Pinar del Río, los combates sostenidos y la ocupación de los principales campamentos en las lomas, fue lo que empujó a Maceo a tratar de salir de esa provincia con intención de dirigirse a Santi Espíritu. Nos cuenta Weyler en su libro Mi mando en Cuba que el paso de Maceo de la trocha Mariel Majana fue muy discutido en su día. Los laborantes cubanos y los enemigos políticos de Weyler en la península insistían en que se había efectuado por tierra para desmerecer la labor del capitán general. En realidad, Maceo no había logrado atravesar la línea en las diferentes ocasiones que lo intentó, ni en un ataque por sorpresa, ni siquiera a pie. Entonces se decidió a salvarla por mar. En la noche del 4 al 5 de diciembre,
por una playa llamada La Aguada, dentro de la bahía del Mariel. Utilizando un bote, dieron 4 viajes para transportar a los 23 hombres que le siguieron en esa arriesgada empresa. El temporal que reinaba en aquellos días impidió la salida de la cañonera que había en el puesto del Mariel, encargada de la vigilancia de aquella costa. A pesar de que Weyler personalmente había advertido a su comandante de que, según una confidencia, se intentaría una comunicación por botes entre los insurrectos de Pinal del Río y los de La Habana. Ya en tierra, Maceo y sus 23 acompañantes continuaron a pie, cargando cada uno sus equipajes, primero a una casa conocida por Palomar y luego a las ruinas del ingenio Las Mercedes, en donde se le unieron las fuerzas de esa zona y recibió víveres. Weyler en este momento hace referencia a los escritos de Miró Argenter, que menciona que Maceo se encontraba desanimado, había perdido su natural buen humor y hablaba continuamente del recuerdo de su hermano José, muerto el 15 de julio, y de su esposa, a quien creía muerta también debido al mucho tiempo que de ella no tenía noticias. Quizá presentía algo de lo que se avecinaba. Weyler considera que este estado de ánimo no era el de un general victorioso, que según el propio Miró había derrotado a Weyler en las lomas de Pinal del Río, sino el de un general fugitivo que abandonaba sus fuerzas en un mal bote en medio de un furioso temporal y en los momentos que son estas fuerzas perseguidas y batidas. Maceo dejó al frente de las tropas de Pinal del Río al general puertorriqueño Ríos Rivera, que poco tiempo después fue capturado herido por los españoles. Weyler nos cuenta que tras la trocha de Mariel había situado tropas de protección con la misión de interceptar los refuerzos que pretendían recibir los insurrectos de Pinal del Río. El 6 de diciembre, Maceo continuó en dirección a la provincia de La Habana, logrando obtener caballos, llegando en la noche al ingenio de Baracoa, en el límite entre Pinal del Río y La Habana. A las 3 de la madrugada continuó hacia el punto donde debían estar las fuerzas insurrectas al mando del brigadier Silverio Sánchez en la finca San Pedro. Estas fuerzas sumaban 250 jinetes. Weyler considera la situación de Maceo en la finca de San Pedro como bastante comprometida, ya que el capitán general había dividido la zona en cuadrículas, ocupadas todas por columnas y puestos de la Guardia Civil. La más próxima era la columna del comandante Cirujeda, situada en Punta Brava, y luego la del teniente coronel Durango en Santiago de las Vegas. Había otras en Alquizar y Guira de Melena. Estas tropas tenían la misión de realizar continuas operaciones de reconocimiento. Weyler considera muy difícil que sus tropas no detectaran el paso o la presencia del enemigo, como efectivamente ocurrió, al recibir informes de la reunión de las partidas insurrectas los días 2 y 3. Estos eran los que esperaban a Maceo. Weyler manifiesta que el encuentro con Maceo no tuvo nada de casual, sino que fue debido a la previsión que tuvo el capitán general al colocar estas fuerzas a retaguardia de la trocha Mariel Majana. Así sucedió lo que era de esperar. La columna del comandante Cirujeda, compuesta por 4 compañías, y la guerrilla de Peral, al recorrer la zona, encontró un rastro de caballos muy marcado por lo mucho que había llovido, y lo siguió, yendo a dar a San Pedro, donde estaba acampado Maceo, y lo atacó. Weyler se lamenta que los comentarios realizados en la península, con completo desconocimiento de lo ocurrido, fueron hechos con la intención de insinuar que el encuentro con Maceo fue por casualidad, y que por consiguiente el capitán general no le corresponde ningún mérito. Weyler manifiesta que Cirujeda estaba allí precisamente siguiendo sus órdenes, que eran de batir toda fuerza enemiga que atravesara la trocha o que se aproximase a ella desde La Habana, cosa que este jefe venía haciendo con un gran interés y eficacia. No fue casual nada de lo que ocurrió allí.
Antes de entrar en materia, quiero agradecer sinceramente a los amigos que han apoyado mi labor usando la opción Supergracias. Su aporte es valiosísimo para mí y me ayuda a mantener este canal en activo, investigando y creando más contenido que sé que muchos de ustedes disfrutan y valoran. Muchísimas gracias. Y si aún no has usado esta opción, te invito a explorar esta nueva herramienta que recién he habilitado en mi canal. Cada gesto cuenta. Weyler no abunda en los detalles del combate, porque considera que ya han sido suficientemente divulgados por otras publicaciones. Pero resumiendo a grandes rasgos, podemos decir que la guerrilla de Doroteo Peral penetró en el campamento Mambí por sorpresa, burlando a las avanzadillas y postas. Esta guerrilla constituía la vanguardia de la columna de Cirujeda, que aún no había llegado al teatro de operaciones. Los insurrectos comenzaron a organizar la defensa. Esto le da tiempo a Maceo a vestirse, montar y dirigirse a la zona del combate. Lo acompañan algunos oficiales como el catalán Miró Argenter, el brigadier Pedro Díaz y su médico Máximo Sertucha, entre otros. Un pelotón de guerrilleros, detrás de una cerca de piedra a menos de 500 metros, sostenían un fuerte fuego de fusilería. Según Miró, el general Maceo impartió algunas órdenes y acababa de decirles «esto va bien», cuando de pronto una bala le penetró por el maxilar inferior derecho, seccionándole la carótida, y la sangre que emanaba abundante le empapaba a la guerrera. Sertucha, que estaba a su lado, comprendió de inmediato la condición mortal de aquel balazo. En pocos segundos murió desangrado. Tras la muerte de Antonio Maceo, los compañeros de armas que lo acompañaban no pudieron controlar los nervios y escaparon aterrados del lugar. Solo quedó con el cadáver el ayudante de Maceo, Francisco Gómez Toro, Panchito, hijo del general Máximo Gómez, que estaba herido en un hombro, creo. Aquí volvemos a conectar con lo que nos cuenta el general Weyler en su libro Mi mando en Cuba. Weyler reconoce que Maceo se batió con valor, cargando al frente de sus fuerzas. Es su opinión que fue muerto por la guerrilla de Peral, que tenía entre 40 y 60 jinetes, y que se parapetó tras una cerca de piedra. Un práctico canario de dicha guerrilla se apoderó de las prendas de Maceo y de las del hijo de Máximo Gómez, que sucumbió a su lado, quedando allí los cadáveres al retirarse Cirujeda, ignorante del calibre del enemigo que habían matado sus tropas. Weyler les reprocha a Cirujeda que no mandase a reconocer el campo después de la batalla. Por las prendas recogidas, marcadas con las iniciales AM, así como por la buena calidad de las mismas, se supuso la identidad de los muertos. Se ocupó un cuaderno del hijo de Gómez con el diario de operaciones y una carta a su padre consignando que se suicidaba por no separarse del cadáver de su general y por no caer prisionero. Weyler escribe que todos los testimonios de los que acompañaban a Maceo estuvieron de acuerdo con ese final. Sin embargo, Máximo Gómez se empeñó en decir que había sido asesinado. Weyler lo niega en absoluto y pone como prueba el testimonio del médico Sertucha, que los acompañaba y que confirmó el suicidio en la declaración que prestó ante el coronel Tor en San Felipe al presentarse a indulto. Weyler refiere haber tenido noticia del sepelio de Maceo en la noche del 7 al 8 en una finca situada entre Bejucal y Rincón, pero no ordenó ir a buscar el cadáver, por consideración al que por su valor la había merecido. Weyler nos cuenta que la nueva de la muerte de Maceo se propagó rápidamente y produjo en Cuba y en la península la satisfactoria impresión que era de esperar, porque se creyó que significaba la terminación inmediata de la campaña, lo cual dio origen a que la prensa y ciertos políticos de España arreciasen en sus ataques y censuras contra Weyler, temeroso de su próxima vuelta victorioso a la península para imponerse o dar algún golpe de estado.
y por todos los medios posibles procuraron demostrar que el mérito era de Ciruela, dando crédito además a la falsa noticia de que Maceo había cruzado la línea del Mariel por tierra, a fin de rebajar el éxito que había conseguido Weyler. Pero la muerte de Maceo, si bien no determinó la terminación inmediata de la guerra, resolvió, por decirlo así, en gran parte ese problema, sobre todo en la parte occidental. Weyler considera que Maceo era el más valiente y audaz jefe de la insurrección, mucho más que Máximo Gómez y los demás cabecillas, y que por ser de color y tener el don de hacerse querer, arrastraba a la gente de color, la más importante en Cuba, para sostener la guerra. Hay que decir que Weyler da mucha importancia a la gente de color, y que tenía inclusive, su escolta eran 200 bomberos negros, y lo hacía precisamente para atraer, ¿no?, a ese sector de la población al bando integrista. Piensa que Gómez, por su carácter rígido, altanero y exigente, impropio de un caudillo revolucionario, carecía de esa cualidad de arrastre y de popularidad que tenía Maceo. Y lo acusa de que no auxilió y protegió a Maceo, que en vano esperó auxilios, encerrado como estaba en la provincia de Pinar del Río. Hasta aquí la versión del general Valeriano Weyler, tal y como nos lo cuenta en su libro Mi mando en Cuba. Creo que es muy importante, porque si queremos entender realmente nuestra historia común y no quedarnos con versiones incompletas o cómodas, debemos atrevernos a leerlo todo, los documentos cubanos y los españoles, y no conformarnos solo con las narraciones patrióticas, el relato oficial y las visiones épicas. Porque la historia no es un relato único ni una verdad simple, es un mosaico hecho de voces distintas, a veces contradictorias, que solo cobran sentido cuando se escuchan en conjunto. Solo así podremos reconstruir con honestidad y madurez, sobre todo, lo que ocurrió aquel día en Punta Brava. Es necesario trillar mucho para enterarnos de lo que realmente ocurrió ese día en ese combate. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y les haya dado otra perspectiva. Dejen su opinión en los comentarios. Recuerden dar like y compartir. Hasta luego.